Nos mudamos al camping de caravanas en abril de 1991. Nos mudábamos mucho porque mi marido estaba en el ejército. El camping estaba bien. Era asequible. Estaba limpio. Los vecinos eran militares, al igual que nosotros. Y encajamos bien. La caravana sería el hogar de la familia hasta que encontraran una casa cerca de la base militar. Normalmente, cuando solicitas una vivienda del gobierno, puede tardar hasta 27 meses. Así que pensamos que tendríamos que vivir en el camping de caravanas durante 2 años. Yo era muy joven cuando nos mudamos al camping de caravanas. Recuerdo estar al final del camping. Un gran descampado y un bosque. Solía jugar afuera durante el día. Por la noche, solíamos quedarnos dentro. Si mirabas por la ventana, se podía ver un descampado grande y detrás una arboleda. La arboleda nunca me gustó. No me daba buena espina. Nunca me han gustado los bosques. Siempre hace frío. Era como... no lo sé. Me daban escalofríos. Me acuerdo del bosque. Normalmente solía evitarlo. Esas inquietantes sensaciones pronto se volverían muy reales. Shane y yo solíamos salir para que jugara con la pelota. Ya sabes, cosas de niños. Ese día en particular salimos y el perro del vecino estaba tumbado allí. Al principio pensaba que estaba dormido, pero el perro estaba muerto. El perro que encontramos pertenecía a unos vecinos que nunca estaban en casa. Decidimos enterrar al perro junto al bosque, porque sentimos que no estaba bien dejarlo ahí. Enterré al perro en el descampado de enfrente de nuestra caravana, junto al bosque. Cavé un hoyo de unos 60 centímetros y pensé que con eso bastaría para impedir que los animales lo desenterraran. Yo estaba fuera y Shane estaba jugando. Me di cuenta de que había algo extraño en el bosque. Me acerqué y el hoyo estaba vacío. El perro ya no estaba. Después de enterrar al perro y de que lo hubieran desenterrado, vi algo junto al bosque. Vi esos ojos brillantes y rojos, como inyectados de sangre. Parecía ser algún tipo de animal o criatura de unos 2 metros de altura. Esa cosa estaba ahí de pie mirándote y podías sentir su mirada clavada en ti, como si te vigilara todo el tiempo. El sentirse vigilado es un instinto de supervivencia y es muy importante que le prestemos atención. Si te sientes vigilado, es probable que te estén vigilando. Por lo general, puede ser un posible indicio de que haya espíritus a tu alrededor. Cuando vi esos horribles ojos mirándome en el bosque, me quedé aterrorizada. Nunca me olvidaré de esos ojos. A los espíritus les gusta intimidar, les gusta aparecerse y asustar a los vivos. No todos los entes espirituales tienen forma humana. La mayor parte del tiempo pueden adoptar diferentes formas, como de criaturas o animales, y sembrar el pánico en tu vida. Llegó un punto en el que cada noche Nadine veía ojos rojos merodeando desde lejos, y estaba convencida de que esos ojos eran de alguien o de algo. Quédate aquí. Lo cual aumentó su instinto protector. Nunca perdía a mi hijo de vista.
Si salía a tirar la basura o iba al coche, siempre tenía que saber dónde estaba porque tenía miedo. No sabía lo que era. Me daba miedo que le pasara algo si lo perdía de vista. ¡Shane! 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 Era muy protectora conmigo. Le gustaba tenerme cerca, que pudiera escucharme o verme. Pero los miedos de Nadine no eran infundados y el terror iba en aumento. Soy bastante escéptico. Pensaba que quizás Nadine estaba exagerando un poco lo que vio. Así que lo primero que pensé fue... Vale, se le está yendo un poco la cabeza. Unas 2 o 3 semanas después de que Nadine lo viera por primera vez, fue capaz de enseñármelo y localizar los ojos en el bosque. Esperaba que fuera algo más pequeño, algún tipo de canino, un lobo, quizás. Hasta que se movió y pude ver su tamaño. Cogí el rifle y empecé a cargarlo. Esperaba que fuera algo que tuviera explicación. Pero no sabría cómo explicar esto. Sea lo que fuera ese animal, esa bestia, podías oír cómo rugía y gruñía. Unos ruidos espantosos. Llevaba mi rifle y empecé a dirigirme hacia allí. Cuando llegué, se había ido. No encontré ni una pista de lo que era. Mientras los inexplicables avistamientos se intensificaban, Nadine salió en busca de respuestas. Decidí preguntarle a algunos de los vecinos sobre ello. Y reaccionaron de la forma más extraña. Hola. Quería preguntarte sobre la fauna de por aquí. ¿Has visto algo de gran tamaño? Cuando fui a preguntarle a una vecina, se negó a hablar conmigo. No. Me cerró la puerta y no volvió a hablarme después de eso. Vi que uno de mis vecinos se había mudado y parecía como si se hubieran mudado en mitad de la noche. Y nos dimos cuenta de que eso pasaba bastante. Los vecinos solían ir y venir. Algunos asustados por lo que fuera esa criatura. Empecé a hacer preguntas. Empecé a preguntar por qué se fueron. ¿Por qué se iban todos tan rápido? Y me contaron que todos se marcharon porque les había pasado algo. Que un perro o un lobo o algo había intentado atacarles e intentó entrar en sus caravanas. Y vi esos ojos rojos mirándome dentro de una caravana que estaba vacía y cerrada. Me di cuenta de que me estaba vigilando, que era real y que no se iba a marchar. Tenía miedo. No sabía a qué me enfrentaba. ¿Era un fantasma, un demonio? No lo sabía. El miedo seguía presente y Shane empezó a tener pesadillas horribles. Se estaba volviendo muy común que Shane se despertara por la noche. Al menos 2 o 3 veces por semana. ¿Otra pesadilla? Tenía pesadillas recurrentes. Siempre era la misma. Shane se despertaba en mitad de la noche gritando. ¡Mamá!
Estaba aterrado. Nosotros le decíamos que era solo una pesadilla. Al principio ella decía que solo eran pesadillas y que debía intentar volver a dormirme. Si me necesitas, estoy aquí. Pronto los padres de Shane descubrirán lo abrumadoras que se habían vuelto sus pesadillas. Nos llamó el director del colegio por lo que había dibujado en la clase de arte. Y era siempre el mismo dibujo. Era algo grande, con ojos rojos, y le había dibujado unos dientes. Y los dientes estaban llenos de sangre. Era bastante inquietante. Lo dibujaba constantemente, una y otra vez. Era algo importante para mí. Una noche tuve esta pesadilla. Vi una silueta grande y oscura fuera de mi ventana. Estaba asustado. Tenía razones para estarlo. Corrimos a su habitación. Estaba mirando por la ventana. Vi esos mismos ojos rojos. Tenía el pelo o el pelaje negro y marrón. Era como un lobo erguido y que caminaba. Tenía motivos para sentir que nos estaban vigilando. Pensé que venía a por nosotros. Vamos, venga, vamos. Y estaba muerta de miedo. Con más preguntas que respuestas, Nadine estaba decidida a llegar al origen de este misterio. Fuimos a la biblioteca y nos contaron que había una leyenda sobre los trotapieles. Y nunca antes había oído hablar sobre los trotapieles. Un trotapieles es una especie de criatura que una vez fue humana y que pueden adoptar la forma de animales como zorros o lobos. A los trotapieles se les considera muy peligrosos. Tienen malas intenciones y se les relaciona con enfermedades, mala suerte e incluso la muerte. La mayoría de las personas que han tenido encuentros con trotapieles dicen que se trata de una experiencia horrible. Cuando Nadine me contó que podría tratarse de un trotapieles, no descarté esa teoría. Porque en mi vida he visto cosas que no se pueden explicar. Descubrimos que se había investigado mucho sobre este tema, pero no teníamos ni idea de cómo protegernos. Con John fuera por trabajo, Nadine se niega a quedarse sola en la caravana y le pide a una amiga que le haga compañía por la noche. Le pregunté a mi amiga si podía quedarse conmigo. ¿Qué ha sido eso? Y oímos esos ruidos afuera. ¿Has oído eso? Sí. Como gruñidos y extraños sonidos guturales. Y fuimos hacia la puerta y miramos fuera. Y ahí estaba, justo al borde del bosque, mirándonos. De los pies a la cabeza, caminando erguido. Un lobo negro con ojos rojos. Estaba muy enfadado. Y quería entrar. La caravana empezó a tambalearse. No sé cómo es posible mover una caravana de ese tamaño. Sea lo que fuera, estaba haciendo que se tambaleara todo. Mi amiga entró en pánico y dijo: hay que llamar a la policía. Y yo pensé, ¿qué va a hacer la policía? Estábamos ahí de pie y la puerta se abrió de repente. Pensamos, así es como vamos a morir. Y miramos hacia afuera y no había nada. Se había ido. No había nada allí.
Estábamos aterrorizadas. Sabíamos que no había forma de salir de esto, excepto marcharnos. Después del ataque a la caravana, estaba más preocupado por la seguridad de mi familia. ¿Hasta dónde llegaría esa criatura? ¿O hasta dónde va a llegar esto? Aterrados por lo que pudiera llegar a pasar, Nadine y John deciden marcharse tan rápido como pueden. Solo decíamos, tenemos que irnos, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Todos estábamos asustados. ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Dejamos las cosas en la casa. Solo queríamos salir de allí. Dejamos las cosas y nunca volvimos. Incluso el día que nos marchamos, vi los ojos en el bosque. Ahí estaba. Entramos todos en la camioneta y nos pusimos en marcha, sin mirar atrás. No he vuelto a ir al camping de caravanas. No creo que lo haga nunca. Tengo vagos recuerdos de lo que pasó allí. Pero lo que recuerdo de aquello no es bueno en absoluto. Aún me acuerdo de haber visto los ojos. Por desgracia, es uno de esos momentos en tu vida que no se olvidan. Lo que más me preocupaba de todo esto era la seguridad de mi mujer y mi hijo. Vamos, venga, vamos. Nunca sabías cuándo iba a atacar. Estaba atado a ese lugar, esa propiedad, esa región. No había forma de pararlo. Teníamos que marcharnos de allí. No había otra opción. Durante años, después de que esto sucediera, no le he contado esto a nadie. Porque, ¿quién iba a creerme? Pensarían que estoy loca. Aún sigue sin gustarme estar cerca del bosque de noche. Para nada. Me ha cambiado para siempre. Los espíritus pueden adoptar cualquier forma, incluso la de animales. Y a veces se manifiestan en el mundo real provocando terribles consecuencias. Sucesos ocurridos en Hull, Quebec, en 2007. Mary Franker Close. Paranormal Survivor. Bichos, entrevista a Mary. Toma 1. Era una preciosa casa con 3 plantas. Cuando entrabas, era muy abierta y espaciosa. Veníamos de un pequeño apartamento con 2 habitaciones, las 3 niñas, mi nuevo novio y yo. El día de la mudanza fue muy emocionante. Lo desembalamos todo el mismo día. No mucho después de mudarnos, empecé a escuchar ruidos como de arañazos. Escuchaba como si estuvieran arañando la pared detrás de mi cama. Al principio, pensé que se trataba de ratones, ardillas o algo de eso. Y empecé a pensar, esa pared es de hormigón, no pueden ser bichos. Sonaba como si alguien la estuviera arañando con las uñas, pequeños arañazos. Esos ruidos no eran de un animal, eran de otra cosa. Así que, ¿qué eran esos ruidos y de dónde venían?
Esos ruidos no fueron el único fenómeno extraño. Pronto el novio de Mary viviría una experiencia paranormal en sus carnes. Matt trabajaba desde casa. Montó su oficina en el sótano y pasaba allí la mayor parte del tiempo. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más cambiaba. Al principio, los cambios eran tan pequeños que no los noté. Después su comportamiento empezó a cambiar y se volvió agresivo. ¿Por qué no hay café en esta casa? ¿No hay más café? Chicas, id a jugar arriba. Se volvió muy desagradable. Antes de mudarnos a la casa, Matt era una persona extrovertida, amable y atenta. Por eso me gustaba. Pero fue cambiando. Se volvió amargado, irascible y egoísta. ¿Qué es lo que te pasa? Le conocía desde que éramos jóvenes. Nunca le había visto comportarse así. Pensé que Matt estaría pasando por algún tipo de crisis. Y quizá estar con una madre soltera y 3 niñas era demasiado para él. ¿Sabes? No creo que pueda seguir soportándote. Cuando me enfrenté a Matt, le dije: ¿por qué haces esto? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Por qué me tratas así? Y entonces vi sus ojos negros completamente. Algo le había poseído. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Si los ojos de una persona se vuelven completamente negros, es porque han poseído su alma. Ha sido poseída por completo. Es muy peligroso. La persona deja de existir y el demonio posee su mente, su cuerpo y su alma. No es agradable. ¡Aléjate de mí! Esa ira y esa violencia, lo único que me preocupaba era la seguridad de mis hijas. Y le dije: tienes que irte. Vete. Vete de esta casa ahora mismo. Recogió sus cosas y se fue. Ni siquiera se despidió. ¡Lárgate! En ese momento, la propia casa tenía un aura de negatividad. Se palpaba en el ambiente. Podías sentirla, podías respirarla. No pasó mucho tiempo hasta que la negatividad de la casa se manifestó de una forma mucho más inquietante. Al principio, Eden dijo que no estaba segura de qué estaba pasando y que se despertó al oír unos ruidos. Y cuando estaba despierta, sintió una presencia en su cuarto. Me despertaron sus gritos. Eran espeluznantes. Eden perdió totalmente el control. Estaba histérica, aterrorizada. Corrí hacia su habitación, estaba histérica, temblando y llorando, y le dije: Eden, ¿qué te pasa? Y ella dijo: hay algo en mi cuarto. Está bien, no hay nada. Eden tenía miedo, mucho, no sabía lo que era. Y le dije: Eden, vamos a hacer lo que mi madre me enseñó cuando tenía miedo. Vamos a decirle que se vaya. Y gritamos: ¡Vete de aquí, fantasma! Intenta dormir, ¿vale? Solo quería animarla para que no volviera a tener miedo. Pero Eden no fue la única a la que atormentaban por la noche. Una semana después, volvió a despertarme. Otro grito espeluznante, pero esta vez fue Alysium. ¿Qué te pasa? Me dijo: he visto a una mujer vestida de blanco. Estaba frente a mí. Estaba aterrorizada. Alysium no quería volver a dormir en su cuarto. Se quedó petrificada. Estaba muy preocupada. Me sentía impotente por no poder protegerla como debía. No sabía qué estaba pasando. No sabía si volvería a pasar.
Me preocupaba que le pasara algo a mis hijas por esa energía negativa. No sabía qué hacer en ese momento. Las apariciones fueron bastante escalofriantes, pero lo peor estaba por venir. Trabajaba de noche como vigilante de seguridad y un amigo mío hacía de canguro. Una mañana llegué a casa. Todo parecía normal, parecía que todo estaba bien. Todos estaban dormidos. ¿Qué es esto? El perro estaba dando vueltas por la casa, moviendo el rabo con un osito de peluche. Sabía que no era suyo, sino de una de las niñas, así que se lo quité. Y le dije, eso no es tuyo. Y lo puse encima de la mesa. Unas 2 horas después, me despertó mi hija mayor. ¡Mamá! ¡Mamá! Estaba intentando despertarme. ¡Despierta! ¡Despierta! Despierta, despierta, es una emergencia. ¡Es una emergencia! ¡Baja! ¿Cómo? Quédate aquí, ¿vale? Fui a las escaleras. Y en ese momento me empujaron. Y me golpeé con todos los escalones mientras caía. Mi amigo se acercó para ver si estaba bien. ¿Qué ha pasado? Me empujaron por la espalda. Me hice daño. Y mi amigo me dijo, tienes que venir. Tienes que ver esto. Señaló a la cocina. ¿Qué es eso? Y cuando miré la mesa, todo se estaba moviendo. Y cuando me acerqué vi lo que estaba provocando que se moviera. Toda la superficie de la mesa estaba repleta de millones de gusanos. ¡Dios mío! Hablo de gusanos retorciéndose. No olía a podrido, pero hacían ruido. Podías escuchar cómo se retorcían y se movían uno encima del otro. La aparición de insectos como gusanos, moscas, cucarachas o cosas por el estilo puede ser un indicio de algo paranormal. Suelen ser una señal de algún tipo de plaga, normalmente demoníaca o malévola en la naturaleza. Y al acercarme, busqué de dónde salían. Levanté el osito de peluche. ¡Qué asco! Y por debajo había un montón de gusanos saliendo del peluche. Recordé que ese peluche estaba en el cuarto de Alysium. Y de repente todo empezó a tener sentido. Creo que mi novio fue poseído por esa presencia. Creo que a mis hijas les atacó esa presencia. Y estaba intentando manifestarse físicamente para asustarme y para que me fuera. Era de locos. Si pudo hacer que aparecieran esos gusanos en un periodo de 2 horas, ¿qué más podría hacer? El objetivo de un ente maligno sería asustar a la familia para que se fuera de la casa, porque así es su naturaleza y les encanta el poder. Se siente muy poderoso cuando es capaz de manipular a la gente y así puede atacarles. ¡Madre mía! A menudo lo que quiere es estar solo en ese ambiente. No quiere que haya nadie más ahí. Quiere que te vayas, así puede hacerse con el control. Temiendo por la seguridad de su familia, Mary llegó a su límite. Después de ese incidente no quería estar más allí. Chicas, vámonos, vámonos. Ya no me importaba lo bonita que fuera la casa. Preferiría vivir en una caja de cartón, solo quería irme de allí. Y que ese tipo de cosas no nos pasara. Lo guardamos todo y nos fuimos enseguida.
Tras mudarse no hubo más actividad paranormal. La vida de esta familia volvió a la normalidad. Mary y Matt se reconciliaron. Después descubrió algo aterrador. No fue hasta que nos mudamos cuando descubrí que la mujer que solía vivir allí murió en esa casa. Todo cobró sentido. La mujer de blanco era la propietaria. Estaba enfadada conmigo porque yo me había adueñado de la casa. Su energía estaba atada y no nos quería allí. Al ser la cabeza de familia, pagaba su ira conmigo. Utilizó a las personas a las que yo quería para hacerme daño. Los seres paranormales pueden ser violentos y hacer daño a los vivos. A veces este es el terrorífico resultado del choque entre el mundo animal y el espiritual. Sucesos ocurridos en Angus, Ontario, 2011. Melanie Morissette. Paranormal Survivor, perro del infierno. Entrevista a Melanie. Toma 1. Cuando me mudé a la casa era muy tranquila. Era una casa acogedora, era preciosa. Todo era perfecto. Solo estábamos mi perra Sophie y yo. En ese momento, yo estaba saliendo con alguien. Él no vivía todavía conmigo, pero nuestro plan de futuro era que se viniera a vivir a la casa. Debido a mi profesión como instructora, tenía que irme fuera un par de veces al año. Cariño, ya estoy en casa. Tenía que dejar a mi perra en la perrera. ¿Ya habéis vuelto? Tengo una sorpresa para ti. Vuelvo enseguida. Había una perra en una de las jaulas. Me enamoré de ella. No sé por qué me obsesioné tanto con ella. ¡Sorpresa! Pero sentía que ese no era su sitio y por eso me la quedé. ¿En serio? Cuando llevé a Brooke a casa, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. No, es nuestra. Vamos. Lo que al principio parecía una grata incorporación a la casa se convertiría en una pesadilla. Brooke, la primera vez que llevé a Brooke a casa, no quería relacionarse con nadie. Se escondía debajo de mi cama o del sofá y se quedaba allí. Brooke estaba asustada y no quería salir. Ahí estás. Está bien. Temblaba y tenía miedo todo el tiempo. No pasa nada. Venga, ven aquí. Algunas veces se tumbaba en mi cama y empezaba a gruñir. Brooke simplemente miraba hacia el armario y gruñía y gruñía. ¿Qué te pasa? No sé qué estaba viendo. ¿Qué es lo que le hacía tener tanto miedo? Las mascotas suelen actuar de forma extraña si hay actividad paranormal en la casa. Es posible que miren hacia ciertos lugares o ciertas esquinas de la habitación en las que no hay nada. Es posible que empiecen a ladrar o gruñir aunque no haya nada. Los espíritus tratan de llamar la atención de las mascotas de la casa para poder llamar la atención de los humanos, porque la conexión con ellas es más sencilla. Brooke no paraba nunca de ladrarle al armario. Suponía que Brooke estaba asustada porque era un nuevo entorno. Le daba miedo estar en mi casa. Esa extraña sensación en la casa pronto se convertiría en algo mucho más siniestro. Estábamos tumbados en la cama cuando de pronto sentí que algo me estaba mirando. Ese algo me estaba mirando fijamente. Cuando levanté la vista, vi a esa criatura. Y estaba ahí, simplemente mirándome. Me quedé helada y empecé a llamar a Todd. ¡Todd! ¡Todd! Le dije, mira eso. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Parecía algún tipo de gárgola, como un demonio. Y ambos lo estábamos viendo. Ahí fue cuando lo supe. Dios mío, es de verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vete de aquí! Se puso de pie y se enfrentó a eso, gritando. ¡Fuera de aquí!
Dijo, en el nombre de Jesucristo, márchate de esta casa. Y la criatura se marchó. Desde ese momento, me quedé petrificada por la criatura. La extraña actividad en la casa le pasó factura a la relación de Melanie. Así que, después de todo lo que pasó, Todd y yo tomamos diferentes caminos. Después de que Todd se marchara, me di cuenta de que Todd era lo único que mantenía a la criatura a raya. Porque tras la marcha de Todd, la cosa... Lo siento. La cosa se puso muy, pero que muy mal. En cuanto Todd se fue de mi vida, supe que la presencia había vuelto a la casa. Era tan fuerte, siempre justo detrás de mí, acechándome y siguiéndome a todas partes. No importa a dónde o lo rápido que fuera, me seguía. Podía oírle gritar dentro de mi cabeza. Era un grito constante. Melanie no podía evitar la inquietante sensación de ser vigilada. A estas alturas, ya habían estado pasando cosas durante un par de semanas. Sabía que había algo en la casa. Tenía esa sensación tan incómoda, sobre todo cuando era más vulnerable. Desnuda en la ducha, sabiendo que esa cosa me miraba. Ahí es cuando me sentía más vulnerable. Mientras pensaba, venga, Melanie, ahora tienes que darte prisa, sal. Vi a un hombre en la ducha y grité. Tenía mucho miedo. Pero ahí no había nada. Melanie esperaba que esas horribles situaciones se acabaran, pero sus esperanzas fueron en vano. Brooke empezó a gruñir. Obviamente se estaba asustando. Podía sentir cómo cambiaba la energía. Entonces comenzó a agarrar la sábana y a tirar de ella. Pero no paró, seguía tirando. Siguió tirando, poco a poco, y me la quitó. Estaba asustada, tenía mucho miedo. No paraba de pensar por qué, y así una y otra vez, no paraba. La situación era tan terrible que Melanie llegó a temer por su seguridad. Mientras bajaba las escaleras, algo me empujó. Me empujó tan fuerte que volé por las escaleras. Me dio un susto de muerte. Tenía tanto miedo. ¿Qué quieres de mí? Solo lloraba y lloraba. ¿Qué quieres? Estaba viviendo una pesadilla de la que no sabía cómo salir. Así que empecé a gritarle a él. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué yo? ¡Ya basta! No me sentía segura. Esto tiene que acabar. Melanie buscó ayuda y contactó con la medium Lori Kinrate. Mi principal preocupación fue que sintiera un peligro físico. Nada más entrar, sentí que me vigilaban, como si alguien me estuviera espiando. Sentí su ira al instante. Lori no tuvo que esperar mucho para ver al espíritu con sus propios ojos. La energía cambió. Sentí como si alguien se abalanzara sobre mí.
me di cuenta de que había un hombre en la casa, un hombre mayor, que gritaba y despotricaba acerca de su perra. ¡Alejad de mi perra! Y no paraba de blasfemar. ¿Por qué tenéis a mi perra? Estaba justo enfrente de mí. ¡Aléjate de una vez de mi perra! Al usar sus poderes psíquicos, Lori fue capaz de descubrir que se trataba del espíritu del señor Smith. Y entonces ya encajaba todo. Porque sabía que el señor Smith fue el primer dueño de Brooke. La perra es mía. Ahora sabía quién era. Después de tanto tiempo, se trataba del primer atisbo de esperanza porque ahora sabía a quién me enfrentaba. Lo único que le importaba era la perra, su perra, la cual había adoptado Melanie hace poco. Pero él seguía diciendo, mi perra es mi perra. Antes de que el señor Smith muriera, le hizo prometer a su mujer que no se desharía de su perra, que cuidaría siempre de ella. La perra era la niña de sus ojos. Buena chica. Al parecer, justo después de su muerte, ella se deshizo de la perra, la puso en adopción. En su cabeza, pensaría que yo le había quitado la perra a su mujer y que no tenía derecho a quedármela. Señor Smith, tengo malas noticias. Intenté decirle al espíritu que él había fallecido y que su perra fue puesta en adopción. Melanie ha adoptado a su perra. Ya no tiene que preocuparse. Entonces la ira desapareció, como si ya no estuviera enfadado conmigo. Cuida de mi perra, por favor. Parece que encontró la paz enseguida, como si por fin lo hubiera entendido y se hubiera calmado. Fue muy conmovedor comunicarme con el señor Smith a través de Lori. Me sentí aliviada y feliz de poder comunicarme con él y solucionar este asunto para que pudiera descansar en paz. Sabía que quería muchísimo a su perra y Brooke también a él. Cuando encontró la paz, se dio la vuelta, se fue hacia una luz blanca y desapareció sin más. Se notó un cambio en la casa casi de inmediato. Se ha ido. Gracias. Todo volvió a la calma. Todo volvió a ser como cuando me mudé. Pero el mayor cambio fue el de Brooke. Ya no se escondía. Ya no estaba asustada. Era maravilloso verla así. Volvió a ser una perra normal.